Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en algo que ha estado en la boca de todos, algo que ha generado mucha curiosidad y, seamos honestos, un poco de especulación. Sí, hoy vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan. Y no solo vamos a hablar de él, sino de asterisco lo que nunca esperabas escuchar asterisco. Prepárense porque vamos a romper el silencio. He estado investigando, hablando con gente y reuniendo información que creo que les volará la cabeza. Vamos a adentrarnos en aspectos de su vida y carrera que quizás, hasta ahora, habían permanecido en la sombra. Para los que no lo conozcan, Halil İbrahim Ceylan es un actor turco muy querido, conocido por su papel en la popular serie de televisión Emanet o Legacy para nosotros. Su carisma, talento y, por qué no decirlo, su atractivo, lo han convertido en uno de los favoritos del público. Pero, ¿realmente conocemos todo sobre él? ¿Sabemos qué hay detrás de esa sonrisa y de ese personaje que tanto nos ha cautivado? Hoy lo vamos a descubrir. Así que si son fans de Halil İbrahim Ceylan, si sienten curiosidad por el mundo de la actuación turca, o simplemente les gusta un buen chisme, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para escuchar cosas que quizás no imaginaban. Pero antes de que empecemos, un pequeño favor. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Presionen ese botón rojo, activen la campanita de notificaciones y no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante, divertido y, por supuesto, lleno de chismes jugosos. Ahora sí, comencemos. Bien, empecemos por el principio. Halil İbrahim Ceylan nació en Estambul, Turquía, y desde pequeño demostró un interés innato por las artes. Si bien no hay mucha información pública sobre su infancia, sí sabemos que estudió y se graduó en el Departamento de Turismo y Gestión Hotelera de la Universidad de Mersin. Quizás esto sorprenda a algunos, pero es un dato interesante, ¿verdad? Siempre es bueno saber que antes de ser actor, tuvo otras aspiraciones. Ahora profundicemos un poco más en esos primeros años. Aunque la información sobre su infancia es escasa, podemos inferir algunas cosas. Crecer en Estambul, una ciudad vibrante y llena de historia, sin duda influyó en su desarrollo. Estambul es un crisol de culturas, un lugar donde el arte y la creatividad florecen. Es probable que Halil, desde una edad temprana, estuviera expuesto a diferentes formas de expresión artística, ya sea a través de la música, la danza, el teatro o la literatura. Quizás incluso visitó museos, galerías de arte o asistió a representaciones teatrales, lo que despertó su interés por el mundo del espectáculo. La elección de estudiar turismo y gestión hotelera en la Universidad de Mersin es, en retrospectiva, un giro interesante. Aunque podría parecer un camino alejado de la actuación, es importante recordar que estas carreras a menudo requieren habilidades como la comunicación, la gestión de personas y la capacidad de trabajar bajo presión, cualidades que son valiosas en cualquier campo, incluida la actuación. Tal vez durante sus estudios Halil participó en actividades extracurriculares, como clubes de teatro o grupos de debate, que le permitieron desarrollar sus habilidades de actuación y prepararse para su futuro. Lo que sí está claro es que su pasión por la actuación lo llevó a dar el salto. Comenzó a tomar clases, a participar en obras de teatro locales y a soñar con la pantalla grande y chica. Y como suele pasar, el destino tenía preparada una sorpresa. La transición de la universidad a la actuación no fue un camino fácil. Sabemos que comenzó a tomar clases de actuación, un paso crucial para cualquier aspirante a actor. Estas clases le proporcionaron las herramientas necesarias para desarrollar su técnica, aprender sobre el oficio y, lo más importante, conectarse con otros artistas. Es probable que haya participado en talleres, seminarios y clases magistrales con profesionales de la industria, lo que le permitió aprender de los mejores y mejorar sus habilidades. Además de las clases, Halil seguramente buscó oportunidades para practicar y ganar experiencia. Participar en obras de teatro locales fue un paso importante. El teatro proporciona a los actores la oportunidad de perfeccionar su arte, aprender a trabajar en equipo y, lo más importante, conectar con el público. Cada actuación, cada ensayo fue una oportunidad para crecer, aprender de sus errores y desarrollar su confianza. Soñar con la pantalla grande y chica es algo natural para cualquier actor. La industria del cine y la televisión es glamorosa y atractiva, y ofrece la posibilidad de llegar a audiencias masivas. Halil sin duda soñaba con su gran oportunidad, con el papel que lo catapultaría a la fama.
Su gran oportunidad llegó con Emanet. El papel de Yaman Krml, un hombre de negocios exitoso y solitario que poco a poco va descubriendo el amor, catapultó su carrera a la fama. La serie, con su trama llena de giros inesperados, romances intensos y conflictos familiares, cautivó a audiencias de todo el mundo. Y Alil, con su interpretación, se convirtió en el centro de atención. Pero, ¿qué es lo que asterisco nunca esperábamos escuchar asterisco? Pues aquí viene lo interesante. Hemos escuchado muchas versiones sobre su vida personal, rumores sobre relaciones, su vida privada. Pero hay algo que muy pocos conocen y que me parece digno de mencionar. Se dice que antes de ser actor a tiempo completo, Alil tuvo trabajos muy variados. Desde trabajar en el sector hotelero, como mencionamos antes, hasta, incluso, haber tenido pequeños roles como modelo. Parece que la perseverancia y el trabajo duro fueron claves en su camino. Además, me he enterado, y esto es algo que me ha llamado la atención, que es un hombre con gran devoción por su familia. Se dice que mantiene una relación muy cercana con ellos y que siempre busca tiempo para compartir con sus seres queridos. Profundicemos en estos detalles. Los trabajos variados que tuvo Alil antes de ser actor son un testimonio de su ética de trabajo y su determinación. Trabajar en el sector hotelero, como mencionamos, le brindó experiencia en el trato con personas, la gestión y la atención al cliente, habilidades valiosas en cualquier profesión, incluida la actuación. Además, la posibilidad de haber tenido pequeños roles como modelo sugiere que ya estaba buscando oportunidades para estar frente a la cámara, aunque fuera de forma modesta. La perseverancia es una cualidad fundamental para cualquier persona que persigue un sueño. Alil, con su determinación, no se rindió ante los obstáculos. Trabajó duro, se preparó y siguió adelante a pesar de las dificultades. Esta actitud es la que finalmente lo llevó al éxito. La devoción por su familia es un aspecto que revela mucho sobre la personalidad de Alil. Mantener una relación cercana con sus seres queridos es un signo de humildad, empatía y valores familiares. En un mundo como el del espectáculo, donde la fama y el éxito pueden cambiar a las personas, es reconfortante saber que Alil mantiene sus raíces y valora a su familia. Otro aspecto que me parece importante destacar es su compromiso con el trabajo y su profesionalismo. Dicen que es una persona muy dedicada, que se prepara a conciencia para cada papel y que se esfuerza por dar lo mejor de sí. Esto, creo yo, es un factor clave en su éxito. No es solo cuestión de talento, sino también de disciplina y dedicación. El profesionalismo es un sello distintivo de Alil. Se dice que se prepara a conciencia para cada papel, lo que implica estudiar el guión, analizar a su personaje y, en algunos casos, realizar investigaciones para entender mejor el contexto de la historia. Esta dedicación al trabajo demuestra su compromiso con su profesión y su respeto por el público. Además de la preparación, Alil se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada actuación. Busca la autenticidad, la emoción y la conexión con el público. Esta búsqueda constante de la excelencia es lo que lo ha convertido en un actor tan querido. Ahora bien, hablemos de los rumores. Es inevitable que con la fama surjan especulaciones sobre su vida sentimental. Hemos escuchado muchos nombres, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde la investigación se pone interesante. Como suele suceder, los medios y las redes sociales a menudo exageran o tergiversan la información. Es importante, por lo tanto, tomar todo con pinzas. Lo que sí puedo decir es que Alil ha sabido mantener su vida privada alejada de los focos. Es reservado en ese aspecto y, aunque se le han atribuido romances, no ha habido ninguna confirmación oficial por su parte. La presión mediática es una realidad para las celebridades. Los medios y las redes sociales están siempre al acecho, buscando información sobre sus vidas personales. En este contexto, es admirable que Alil haya logrado mantener su vida privada alejada de los focos. Ha sabido proteger su intimidad y no ha sucumbido a la tentación de exponer su vida personal al público. La reserva de Alil en cuanto a su vida sentimental es una señal de madurez y profesionalismo. Prefiere que su trabajo hable por él y no se deja distraer por los rumores y las especulaciones. Aunque se le han atribuido romances, no ha habido ninguna confirmación oficial, lo que demuestra su compromiso con mantener su vida personal separada de su carrera. ¿Pero qué piensa Alil de todo esto? ¿Cómo maneja la presión mediática? No es fácil estar bajo el ojo público y mantener una vida personal.
Se dice que a pesar de todo, ha sabido conservar la calma y enfocarse en su trabajo. Trata de no prestar demasiada atención a los rumores y prefiere concentrarse en su carrera. Manejar la presión mediática es un desafío para cualquier celebridad. Los rumores, las críticas y las especulaciones pueden ser abrumadores. Se dice que Alil ha sabido conservar la calma y enfocarse en su trabajo, lo que demuestra su fortaleza mental y su capacidad para mantenerse firme en sus objetivos. No prestar demasiada atención a los rumores es una estrategia inteligente. Concentrarse en su carrera y en su crecimiento profesional es lo que realmente importa. Alil ha demostrado que sabe priorizar sus objetivos y no dejarse influir por la opinión pública. Y hablando de su carrera, ¿qué le depara el futuro a Alil Ibrahim Ceylan? ¿Qué proyectos tiene en mente? Pues bien, por lo que he podido averiguar, está trabajando en nuevos proyectos muy interesantes. Se rumorea que podría estar involucrado en una nueva serie, con un rol que, dicen, será muy diferente al de Yaman KRML. Esto es algo que seguramente emocionará a sus fans. Además, se dice que tiene planes de explorar otros campos artísticos. Quizás incursionando en la música, como muchos otros actores turcos, o incluso trabajando detrás de las cámaras. Lo cierto es que con su talento y ambición, estoy seguro de que nos seguirá sorprendiendo. El futuro de Alil Ibrahim Ceylan es prometedor. Su talento y su ambición le auguran un camino lleno de éxitos. La posibilidad de un nuevo proyecto de serie es emocionante para sus fans, que esperan ansiosamente verle en un rol diferente. La exploración de otros campos artísticos, como la música o la dirección, demuestra su versatilidad y su deseo de crecer como artista. Estoy seguro de que nos seguirá sorprendiendo con su talento y creatividad. En resumen, hemos descubierto que Alil Ibrahim Ceylan es mucho más que el guapo protagonista de Emanet. Es un hombre con una historia interesante, con una dedicación al trabajo admirable y con una vida personal que, aunque reservada, deja entrever a una persona humilde y familiar. Hemos hablado de sus inicios, de su ascenso a la fama, de sus relaciones, de los rumores y de sus próximos proyectos. Hemos roto el silencio y hemos descubierto algunos secretos que quizás no conocían. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que la información haya sido de su agrado. Si te gustó, por favor, házmelo saber dejándome un comentario. ¿Qué te sorprendió más? ¿Qué te gustaría saber sobre Alil? Me encanta leerlos. Y no olviden que si les gusta este tipo de contenido, no se pierdan los próximos vídeos. Para no perderse nada, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y no se olviden de darle me gusta a este vídeo. También compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Alil. Ayúdenme a que este canal crezca. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.